Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Que la paz, las bendiciones de Allah sean sobre el mensajero de Allah, su familia, sus compañeros y aquellos que le sigan en guía. Por su sabiduría, Allah ha dado preferencia a algunos lugares y tiempos sobre otros. Para los musulmanes, el viernes es el mejor día de la semana, el Ramadán es el mejor mes del año, la noche de la predestinación es la mejor noche en Ramadán, el día de Arafa es el mejor día del año. De igual manera, los 10 primeros días del mes de Dhul Hijjah son días benditos para los musulmanes. Allah dice en el noble Corán, capítulo 89, Surat al-Fajr, por la aurora, por 10 noches, por lo par y lo impar, por la noche cuando transcurre, ¿no es eso un juramento para el que tiene intelecto? Lo que se pretende con las 10 noches, como sostienen muchos comentaristas, es que estas son los 10 primeros días del mes de Dhul Hijjah. El profeta, la alabanza de Allah y la paz sean con él y su familia, dijo: no hay día en el que las acciones justas sean más amadas para Allah que esos 10 días. Entonces los compañeros preguntaron: «Oh mensajero de Allah, ¿ni incluso el jihad en la vía de Allah?» Él respondió: «Ni incluso el jihad en la vía de Allah, excepto aquel hombre que salió dando su persona y sus riquezas por la causa de Allah y no regresó con nada». Por lo tanto, hay que incrementar en estos días la acción de justicia, como por ejemplo la oración, la recitación del Corán, el recuerdo de Allah, el Todopoderoso y Majestuoso, dar caridad, el ayuno, etc. Ciertamente el mensajero de Allah no hizo esta declaración sino como estímulo para acelerar hacia las acciones rectas. También hay que pronunciar de forma audible y en abundancia el takbir, Allah es el más grande. Hay que pronunciar abundantemente: Allah es el más grande, Allah es el más grande, Allah es el más grande. Nadie merece ser adorado excepto Allah. Allah es el más grande, Allah es el más grande. A Allah pertenecen todas las alabanzas. Las buenas acciones son recompensadas abundantemente en estos días. El ayuno es una de las mejores acciones, por lo que se recomienda ayunar estos días. Sobre todo, no dejar pasar el ayuno del 9º día del mes de Dhul Hijjah, que es el día de Arafa. Sin embargo, no se debe ayunar en el 10º día, porque es el día del Eid, la fiesta del sacrificio, conocida como la fiesta del Cordero. Está prohibido ayunar este día. Se ha transmitido que el profeta de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue preguntado acerca del ayuno en el día de Arafa y dijo: expía las faltas del año anterior y del año que viene. También dijo el profeta, la paz sea con él: no hay día en que Allah libere a un número mayor de sus esclavos del fuego del infierno que el día de Arafa. Por otro lado, hay que hacer muchas súplicas en estos benditos días, sobre todo en el día de Arafa. El mensajero de Allah, la paz sea con él, dijo: la mejor súplica es la del día de Arafa, y lo mejor que yo y otros profetas antes de mí dijimos es: no hay más Dios que Allah, solo y sin asociados, a Él pertenece la soberanía y toda la alabanza, y Él tiene poder sobre todas las cosas. Ruego a Allah, el Exaltado, que acepte nuestras buenas acciones en estos benditos días y durante todo el año. Cuando nuestras buenas obras sean aceptadas por Allah el glorificado, seremos admitidos al paraíso por su misericordia.